Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Treni del Rosario, y en esta sección de Un Solo Evangelio vamos a leer y a contemplar el Evangelio que está tomado el día de hoy, 21 de julio. El Evangelio está tomado del Evangelista según San Mateo, capítulo 12, versículo del 1 al 8. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por aquel entonces, un sábado en que Jesús cruzaba por los sembrados, sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Al verlo, los fariseos le dijeron: «Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado». Pero él les respondió: «¿No habéis leído lo que hizo David cuando sintieron hambre él y los que lo acompañaban, cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes? Tampoco habéis leído en la ley que en día de sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa. Pues yo os digo que hay aquí algo mayor que el templo. Si hubieseis comprendido lo que significa misericordia quiero, que no sacrificio, no condenaríais a los que no han incurrido en culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En aquel tiempo, la escena está unida a la anterior, que habla de la revelación del Padre y del yugo suave del Hijo. Cuando leemos el Evangelio, estamos siempre en aquel tiempo, o mejor, en aquel momento oportuno. Es el kairos de la presencia del Señor. Cruzaba Jesús un sábado por los sembrados. El Hijo acaba de invitar a los pequeños a su banquete. Ahora el Señor del sábado ha llegado finalmente su día. Pasa por en medio de las mieses. Además, Él es el sábado y las mieses. En Él se ha abierto el cielo sobre la tierra. Se ha asomado la justicia de Dios y nuestra tierra ha dado su fruto. Los valles se cubren de trigo, los gritos de gozo y las canciones se dejan oír. Sus discípulos sintieron hambre. Desde el principio el hombre tuvo hambre de este fruto, pero se equivocó del árbol y comió el fruto de la muerte. El hombre es hambre de vida a todos los niveles. Solo el sábado, la vida de Dios, es alimento digno del Hijo. Por eso el alimento que sacía es la palabra que sale de su boca, la relación con Él. Se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. En día sábado los discípulos comen de ese trigo que es el Hijo del Hombre. Toman su vida y su vigor, el amor del Padre. Es el banquete mesiánico que elimina la muerte para siempre. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Los fariseos pertenecen a la categoría de los sabios más inteligentes. No solo conocen la ley como los escribas, sino que también hacen las leyes. Pero quien conoce las leyes y las hace sin conocer el amor del Padre, queda oprimido y fatigado por los preceptos, ayuna y no entra en el descanso. Tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Los discípulos cumplen una de las 39 obras prohibidas en sábado. Lo lícito y lo no lícito regula en el obrar humano. Pero la ley no puede ser la norma de la vida. La vida es la norma de la ley. Quien asume como principio la ley, sacrifica la vida y muere. Quien asume como principio el amor del Padre, disfruta de la vida de Dios y come en sábado. La de los discípulos no es una transgresión, sino la transgresión para la cual está hecho el hombre. Pasar del sexto al séptimo día, vivir de aquel del cual es imagen y semejanza. El principio nuevo de la vida ya no es la ley, sino el amor que es vida
y ley para sí mismo. Así era desde el principio, antes que Adán fuera engañado. Les dijo: ¿no habéis leído? Jesús cita las Escrituras para mostrar que la ley, aun la más sagrada como la del sábado, es para el hombre. Aquí recuerda para su confirmación un hecho que concierne a David y otro que concierne a los sacerdotes. Lo que hizo David y los que lo acompañaban está en el 1 de Samuel capítulo 21 versículo 7. Jesús se compara con David, figura del Mesías que ha de venir. También Jesús a los que están con él les ofrecerá su pan. Entró en la casa de Dios. El hambre del hombre se sacía solo si se entra y se habita en la casa del Señor para saborear su dulzura. De él tiene hambre mi vida, sed de ti tiene mi alma, cual tierra seca. Comieron los panes de la presencia. El pan es vida. Aquí se trata del pan que está ante su rostro, alimento santísimo, memorial, ley de gracia, reservado a los sacerdotes, que se come en el lugar santo, que no le era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. La transgresión de David es anticipo de lo que sucederá con el Mesías. Lo que hicieron sus compañeros, con mayor razón lo hacen los compañeros del Mesías. Tampoco habéis leído en la ley que los sacerdotes tienen libre acceso al templo. Como David es figura de Jesús, los sacerdotes son figura de los discípulos, a los cuales, como a todos los pequeños, se les abre el conocimiento del Padre. Esta transgresión no es una culpa como la de Adán. No es rapiña del hombre, sino don del Hijo del Hombre, Señor del sábado. Los discípulos con Jesús son reyes y sacerdotes. En el versículo 7 serán también profetas, porque comprenden el significado de las Escrituras. Hay aquí algo mayor que el templo. Más grande que el templo es solamente Dios, el santo por el cual el templo es santo. Jesús es el Hijo, gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad, en quien habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Ha venido a habitar entre nosotros para que de su plenitud recibamos gracia tras gracia y lleguemos a ser familiares de Dios, hijos suyos de nombre y en realidad. Si hubiera comprendido lo que significa, los fariseos no han comprendido el sentido de las Escrituras, aunque las escrutan. Son esos sabios e inteligentes que ignoran que son hijos. Misericordia quiero y no sacrificio. La Biblia no es un código de normas cultuales o morales. Es el relato de la pasión loca de Dios por el hombre, de su ternura que se expande sobre todas las criaturas. Todo lo que existe en la naturaleza y en la historia tiene un solo porqué: su eterna misericordia, como lo proclama el estribillo del grande Jalel en el Salmo 136, que Jesús cantó con los suyos después de haberles dado como alimento el verdadero pan, su cuerpo. La santidad por la cual solo Dios es Dios, diferente de todos, es su misericordia. La norma fundamental: sed santos porque yo soy santo. La traducción sería así: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Perfecto en la misericordia. No condenaríais a los que no tienen culpa. Los fariseos juzgan sin misericordia a los discípulos que viven del don de Dios, pero la misericordia se siente superior al juicio. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. El Hijo del Hombre es más grande que el templo, el Señor del sábado, día del Señor. El Jesús de Mateo se presenta solamente a los hebreos como Mesías, sacerdote, profeta, Señor del sábado. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros para siempre, aquel a quien los magos han venido a adorar y a quien al final también los discípulos adoran. Es el Señor que viene a su templo a hacer su juicio, y su juicio será la misericordia. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.